Bueno, muy buenas tardes. Antes de iniciar con nuestro nuevo tema, el favor de que dejen el registro de su asistencia en el chat para efectos de llevar el control pertinente. ¿Listo? Bueno, hemos abordado hasta este momento. Bueno, hasta este momento hemos abordado lo que es el contrato de trabajo desde su estructura, desde sus modalidades, de sus obligaciones, de sus prohibiciones, sus elementos esenciales como es la jornada, el salario, y nos queda pendiente un tema que es la terminación. ¿Listo? Hoy vamos a hablar de la terminación del contrato de trabajo. Es decir, que ya empezamos a ver la luz al final del túnel en este tema, pero vamos a un tema, digamos, muy específico, que es la terminación con justa o sin justa causa, o las causales legales o las causales eh, subjetivas que vamos a ver acá. Entonces, para Andrés Felipe Chávez Yela, que me pregunta que si laboro como defensor público, fui defensor público hasta ¿qué? Sí, el 30 de marzo del año que cursa. ¿Listo? Pero salida ya justamente porque quería venir a trabajar acá con ustedes. Bueno, entonces, en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la terminación del contrato de trabajo. Entonces, mucha atención, muchachos, por favor, a estas causales. Son muy relacionadas con lo que vimos en lo que tiene que ver con el régimen de obligaciones y prohibiciones, pero vamos a analizar ya en concreto en qué casos yo puedo despedir o no puedo despedir a una persona. Entonces, desde el punto de vista como el rol de empresario, como el rol de trabajador, pues resulta de bastante importancia entender hasta qué punto yo puedo llegar. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna duda, por favor me interrumpen para efectos de adelantar, si no haremos las preguntas pertinentes para acá. Entonces, por favor me confirman si todos ven la presentación. Listo, perfecto. Bueno, cuando hablamos de causales de terminación del contrato de trabajo, vamos a decir que hay dos tipos de causales. ¿Listo? Unas causales objetivas que operan por virtud de la ley, ¿ya? O unas causales legales que se denominan en algunos otros términos, y concretamente unas causales subjetivas. ¿Cuáles son las causales subjetivas? Pues esas causales o las que llamamos comúnmente como las justas causas de despido o las justas causas de renuncia. Entonces, son importantes identificar cuándo estamos en un escenario y cuándo estamos en otro, porque eventualmente, pues algunas aplican por disposición legal, otras aplican por la apreciación que hagan las partes sobre la situación de hecho que rodea el contrato. Entonces, que el empleador se comporte mal, que el trabajador se comporte mal. Hoy creo que alcanzaremos a mirar las causales hasta por parte del empleador. Entonces, vamos a analizar estas causales. ¿Listo? En el tema de dónde están contenidas, aquí dejo las normas, porque la idea de nosotros es explicar no tanto, digamos, el tenor literal de la norma, sino ejemplarizar, digamos, cómo aplican cada una de esas causales. ¿Listo? Entonces, pero para el que quiera, digamos, soportar desde el punto de vista normativo, están contenidas en los artículos 61 y 62. El artículo 62 nos da estas dos causales: despido por parte del empleador, renuncia por parte del trabajador.
Y aquí yo hago una clasificación adicional que es de aplicación inmediata y de aplicación mediata. Ya vamos a explicar qué es eso. Bueno. Entonces vamos a ver las causales objetivas. ¿Cuáles son las causales objetivas? Pues las causales que en virtud de la ley aplican y así se termina un contrato. ¿Listo? No son las justas causas. Las justas causas son de una consideración subjetiva, dependen de la parte que las invoca. ¿Ya? Es una potestad de las partes. Alejandro, lo voy a poner bien enojado. Carlitos, estoy ocupado, vaya para allá. No, ahorita no. No sé, mi amor, ahorita no puedo ayudarte. A la mamá. No, pero ahorita estoy en clase. Por favor, ayúdame, por Dios. Qué pena, ¿no? Bueno, entonces, la primera causal que nos dice el código es la muerte del trabajador. ¿Qué es la muerte del trabajador? Entonces, cuando hablamos de que si la muerte del empleador terminaba el contrato de trabajo o no, decíamos que en este escenario, la muerte del empleador condicionaba la terminación del contrato siempre y cuando se tratara de una persona que ejerce un oficio o una profesión liberal. En consecuencia, muerta el personaje, muerto el empleador, pues muere la actividad comercial y en consecuencia se termina el contrato. Pero si estábamos en un escenario empresarial, al morir el dueño de la empresa, por llamarlo en estos términos, pues definitivamente no terminaba el contrato de trabajo, solo se suspendía mientras se tomaban las decisiones respectivas de la empresa. Por lo contrario, en el otro escenario, en lo que es por parte del trabajador, vamos a decir que el contrato de trabajo es intuito personae, ya lo habíamos afirmado. ¿Qué quiere decir eso? En consideración de la persona. Yo contrato a un trabajador porque es él, porque he hecho un proceso de selección realizado, ¿ya? ¿No me están escuchando? ¿O sí me están escuchando? Que miro un mensaje. Ahorita sí, profe. Sí, profe. Listo. Sí, profe. Listo. Entonces, yo hago un proceso de selección, verifico las condiciones de perfil, de experiencia, de idoneidad, digamos, de esta persona y en consecuencia, pues es ella y no otra la que estoy contratando. En consecuencia, muere el trabajador, termina el contrato de trabajo. En la antigüedad, vamos a decirlo, muchos años atrás, en muchas empresas, pues solía suceder que trabajaba el papá, moría el papá, seguía el hijo y así sucesivamente. Bueno, eso es un tema que se denomina el nepotismo. Nepotismo es el control del poder o el control del trabajo en manos de una familia. Eso, pues, salvo que se trate de una empresa familiar, por ejemplo, en la que el principal, la fuerza de trabajo es la familia, pues no habría ningún problema, pero vamos a decir que desde el punto de vista del sector público o de una empresa de carácter de capital, de una sociedad de carácter de capital, como una sociedad anónima, por ejemplo, pues eso no se puede permitir, ¿vale? Porque la idea es que no importe las personas, sino el capital en las inversiones y en consecuencia, pues los trabajadores deben seleccionarse desde un punto de vista objetivo. En conclusión, muerto el trabajador, muere el contrato de trabajo. Ah, que le quedaron debiendo unos salarios, le quedaron debiendo unas primas. Esa plata, pues sí tendrán que pagársela y sí se hereda dentro de la sucesión. ¿Por qué? Porque es lógico, pues si ya es un derecho adquirido, ya, el trabajador laboró hasta el 31, hasta hoy, 28 de abril, y fallece, pues definitivamente al 31 le iban a pagar, al 30, perdón, le iban a pagar su nómina, pero no alcanzó a recibirla, entonces esa plata, los 28 días tendrán que pagárselas a quién, pues a su familia que hereda pues esos derechos. Otro tema es el mutuo consentimiento. Y yo les había dicho, en derecho, las cosas, y me excuso aquí un error. En derecho, ¿ya?
hay un principio que dice que las cosas ya se deshacen como se hacen. ¿Qué significa esto? Que si nos pusimos de acuerdo para firmar un contrato, pues nos podemos poner de acuerdo para terminarlo. Hoy por hoy, esa es la mejor forma en la que se recomienda terminar un contrato de trabajo en esas circunstancias de la pandemia. Si yo tengo buena voluntad de parte del trabajador como empresario, pues le puedo decir, lleguemos a un acuerdo, terminemos este contrato y pues cuando termine todo esto, pues yo lo vuelvo a vincular. Ya, lo mismo que la suspensión, lo mirábamos, la suspensión es de mutuo acuerdo, no obligado o una terminación unilateral que puede terminar con una, ¿cómo se dice? Una sanción de despido injustificado, porque ya hemos visto muchos ejemplos en estos días de personas que primero les suspendieron el contrato y ahorita les están llegando carticas de despido, ya sin ninguna justificación y el trabajador tampoco tiene cómo ir a que le paguen su liquidación porque la empresa está cerrada. Entonces, tener mucho cuidado con ese tema. Bueno, otra causal objetiva es la expiración del plazo pactado. ¿Listo? Entonces, eso nos lleva a un contrato de término fijo, las dos clases de contrato de término fijo por periodos inferiores a un año, por periodos de 1 a 3 años. Y el requisito para poder terminar un contrato a término fijo, ya sabemos, es el preaviso a 30 días. Vamos a ver unas excepciones, no las vamos a ver ahora. Al final de que terminemos estas causales objetivas, vamos a hablar de las personas con estabilidad reforzada, que son tres, ya, pero las vamos a enunciar. La mujer en embarazo, el trabajador, cuatro son, perdón, en condición de discapacidad o con problemas de salud, el trabajador aforado sindicalmente, es decir, la persona que tiene fuero sindical y la persona que está a punto de pensionarse. ¿Listo? Estas cuatro personas tienen un fuero de estabilidad reforzada. Requisito entonces que no se nos puede olvidar para expiración del plazo fijo pactado, pues son un preaviso no inferior a 30 días. ¿Listo? Que eso no se nos olvide nunca. Por terminación de la obra o labor contratada, lógicamente, ya, el contrato de obra va por una obra determinada, la fijación del término, ya lo hemos dicho, no depende de las partes. Allí resalto algunos trabajos de ustedes que ponían de presente que si no se establece bien la forma de determinar la obra o la labor, pues ese contrato se presume indefinido, a eso lo ha dicho la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia. Entonces, eventualmente se genera esa cláusula general de que si no determino concretamente cuál es la obra o la labor contratada, pues definitivamente ese contrato se entenderá como indefinido, ¿no? Entonces, tener en cuenta, digamos, esas posturas y vamos a decir, este contrato no requiere preaviso, ¿ya? Este contrato no requiere un preaviso que determine eh, que debe acabarse en tanto tiempo. No, se supone que termina la obra, termina la labor, termina el contrato. Entonces, en este contrato, si no hay nada que hacer, se termina por operación de la ley, por el simple paso del tiempo pactado, y con tiempo me refiero a la duración de la obra o a la duración de la labor. Y aquí ya vienen otras dos cositas que son interesantes y que las vamos a analizar desde el punto de vista conjunto, digamos, estas dos. Dos causales objetivas que establece la ley son la liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento y la suspensión de actividades por más de 120 días. En este punto vamos a hablar de dos situaciones. Primero, que tratándose de la liquidación o la suspensión de actividades, pues debe analizarse primer momento si hay culpa o no hay culpa patronal. ¿Qué es esto? Si la clausura o liquidación se dio, digamos, como consecuencia de el mal manejo administrativo de la empresa y en consecuencia, pues es la negligencia la que lleva a la liquidación o clausura o la suspensión de actividades por más de 120 días. ¿Por qué? Porque depende del escenario que nosotros tengamos,
si ya es por culpa del empleador o sin culpa del empleador, pues van a cambiar las situaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, una empresa se ve obligada a liquidarse, a disolverse por el tema de la pandemia. ¿Ya? Pierde los ingresos, pierde, digamos, toda posibilidad de sostener la empresa se viene a quiebra, ya entra en cesación de pagos, bueno, cualquier cantidad de situaciones que dan lugar a una liquidación, una disolución, liquidación de una empresa. En consecuencia, vamos a decir, ¿tiene la culpa el empleador? Lógicamente no. Entonces, en ese caso, pues opera esta causal. Se liquida la empresa, los primeros créditos que se pagan son los laborales y los tributarios, entonces sale el contrato. ¿Listo? Pero tenemos el caso contrario que tenemos un gerente que se dedica a hacer negocios ilícitos por debajo de la mesa, o tenemos un gerente que toma malas decisiones administrativas, bueno, en fin, un sinnúmero de ejemplos que nos pueden dar, que pueden llegar entonces a que el Estado cierre la empresa, estamos hablando de la clausura, o que definitivamente los ingresos de la empresa, de acuerdo al tipo societario, por ejemplo, bajen del 50% del patrimonio o bajen de la tercera parte, y en ese caso, pues la empresa entra en un proceso de liquidación voluntaria o obligatoria y termina la empresa quebrando, ¿listo? Liquidándose. En ese caso, pues es una situación de pura negligencia, de pura culpa de los patronos, de los empleadores, y en consecuencia, pues en ese caso, la causal opera, pero el despido es injusto. En consecuencia, ¿qué viene como consecuencia del injusto? Pues que debe pagarse una indemnización por despido injustificado. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta que aquí la culpa ya afecta a las dos causales, ya sea por suspensión o por liquidación. Ya concretamente en la liquidación vamos a decir que hay dos tipos de liquidación, una liquidación privada o voluntaria, que es cuando los mismos socios, en virtud de lo que establece la ley o en virtud de lo que diga el estatuto de la empresa, se someten ellos directamente a una liquidación, ¿ya? A disolver la empresa, se acabó el ejercicio, no queremos seguir más con esta empresa, entonces pues se liquidan los contratos y se acabó la situación. ¿Por qué? Porque el contrato está amarrado a una figura empresarial. Lo mismo la suspensión, digamos, es un tema que se pidió permiso para la suspensión o es un tema que se autorizó por parte del Ministerio del Trabajo en virtud de que esto de la pandemia se salió de control, entonces yo hice la solicitud de suspensión ante el ministerio me la autorizó. ¿Listo? Pero esa suspensión se expandió más de 120 días. En esos casos, entonces, ¿qué debe hacer el empleador? Elevar una solicitud de permiso al Ministerio de Trabajo, informar al mismo tiempo por escrito a sus trabajadores y en consecuencia, pues, podrá terminar los contratos de trabajo. Ese permiso no puede demorarse más de 2 meses. Entonces, para quienes, digamos, desde el punto de vista empresarial estén interesados en hacer este tipo de solicitudes, pues, como yo les recomendaba antes, debieran haber hecho la solicitud de suspensión o, digamos, iniciar el proceso de disolución y liquidación de la empresa y comunicar inmediatamente al ministerio para advertir de que esos contratos se van a acabar por virtud de esa situación. ¿Listo? Eso es lo importante para que operen de manera legal y no se requiera una indemnización por despido sin justa causa. ¿Listo? Lo importante es que se haga de manera concreta y de buena fe. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Listo. Bueno, por sentencia ejecutoriada. ¿Qué es sentencia ejecutoriada? Pues la sentencia es una providencia, una decisión de un juez, en este caso un juez ordinario laboral, que ordena la terminación de un contrato. ¿En qué casos
pueden haber terminaciones de contrato. Entonces yo veo eventualmente dos ejemplos. La declaratoria de nulidad, que tiene que ver cuando una persona digamos, firma un contrato de trabajo siendo incapaz, por ejemplo, una persona que le han formulado una interdicción por disipación. Entonces ustedes dirán, ¿qué es una interdicción por disipación? Cuando una persona tiene problemas de disipación de sus bienes, o sea, no los puede administrar y los dilapida, ya sea porque sea alcohólico, porque sea adicto o porque es adicto a los juegos, porque simplemente no tiene la conciencia de administrar bien sus bienes, que eso es una enfermedad, yo puedo acudir ante un juez y solicitar una interdicción judicial de esa persona. En consecuencia, esa persona se le retira su derecho a administrar sus bienes y se le nombra un curador. Y ese curador se encarga de administrar los bienes en su nombre para evitar que los dilapide. Esas personas pierden, entre otras, la capacidad de decidir por sí mismas, ¿ya? O una persona que tenga una enfermedad mental, por ejemplo. Entonces, en ese caso, esa persona no tiene la capacidad jurídica en ese momento para firmar un contrato de trabajo por una decisión de un juez. Y resulta que esta persona va y se compromete en una empresa. Y luego la familia dice, bueno, pero este señor no puede trabajar acá porque pues le va a causar un riesgo a la empresa y a él. Entonces demandamos la nulidad de ese contrato de trabajo. Entonces el juez dice, sí, en efecto hay un vicio. Ya ese contrato nunca debió nacer porque la persona era un incapaz y en consecuencia, pues ese contrato se termina. Entonces, en ese caso, una vez en firme la decisión, cuando hablamos de una decisión en firme, quiere decir que no procedan recursos, ¿ya? Nosotros tenemos un derecho a apelar o impugnar una decisión judicial, pero eventualmente esa decisión acá tiene que estar en firme. Entonces, si un juez declaró la nulidad, la terminación de un contrato, y esa decisión ya está en firme, nadie la apeló o habiéndose apelado sigue vigente, entonces en ese caso la persona termina su contrato. ¿Listo? No hay indemnización por despido injusto. Lo mismo que una revisión del contrato por hecho imprevisible, que era lo que yo les quería poner en conocimiento cuando leímos esas circulares del ministerio. Y es que definitivamente pues un juez puede venir y revisar los contratos y decir, en efecto, esta empresa está a punto de quebrar, no hay cómo sostener esos contratos deben terminarse. ¿Listo? Entonces el juez también, por un hecho imprevisible que afecte gravemente la economía o las condiciones de la empresa, pues puede dar lugar a la terminación de un contrato. Luego nos dice por decisión unilateral en los casos de los artículos séptimo del decreto tal, eso vamos a decir son las justas causas que están en el artículo 62. ¿Listo? Aquí no le paremos atención, digamos, a los artículos porque estos modificaron el código sustantivo, entonces vamos a decirlo por decisión unilateral en los casos del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, que en este caso son las causas subjetivas o causas justas que las vamos a ver más adelante. Y otra causal es por no regresar el trabajador a su empleo al desaparecer las causas de suspensión. Entonces, el ejemplo. Ahorita muchos contratos están suspendidos, pero a medida que se va reactivando la economía, entonces la empresa decide ya levantar la suspensión y que los trabajadores vuelvan. Cuando miramos el procedimiento, señalamos que tiene que fijarse unos avisos en el periódico si no se logra ubicar directamente al trabajador. Y una vez convocado el trabajador a regresar a su empleo, tiene 3 días para volver a su trabajo. Si después de esos 3 días no regresa el trabajador a su empleo, ese contrato se termina. ¿Listo? No depende, digamos, de la voluntad del trabajador llegar cuando él quiera. No, sencillamente se levanta la suspensión del contrato, tiene 3 días para regresar a la empresa y si no lo hace, pues definitivamente ya se termina ese contrato. ¿Listo? Entonces, estas serían las causales de terminación objetivas.
Entonces, por muerte del trabajador, por mutuo consentimiento, por expiración del plazo pactado, por terminación de la obra o labor contratada, por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento, por suspensión de actividades por parte del empleador que dure más de 120 días, ya dijimos que tiene que haber buena fe patronal en este caso y permiso del ministerio, por decisión de un juez de la República que esté en firme, por las justas causas y por no regresar a su empleo al desaparecer, digamos, las causas de suspensión. Entonces, insistir, estas causas son objetivas, es decir, son justas causas legales, no si se toman, si se hacen bien, si se hacen de buena fe, digamos, en los casos en los que haya disposición, como la liquidación o clausura de la empresa o la suspensión por más de 120 días, pues operan de manera inmediata y no dan lugar a ninguna indemnización, para tenerlo en cuenta. ¿Listo? ¿Queda clara estas causales? ¿Hay alguna duda sobre ellas? Para pasar ya al tema de despido con justa causa. Claro, profe. Listo. Bueno. El código, pues inicialmente nos habla de que existen dos tipos de causales por parte del empleador. Entonces, justa causa quiere decir que al materializarse, digamos, ese hecho, ese supuesto fáctico que contiene la norma, pues el empleador tiene derecho a despedir al trabajador sin ningún pago de indemnización alguna, o en el peor de los casos hasta con la pérdida de algunos beneficios legales como las cesantías. Ya vamos a ver en qué caso. Entonces, el código nos dice que de las causales primera a octava, para que los tengan claro, o sea, son causales de aplicación inmediata, es decir, el empleador verifica que se hayan cumplido y lo ejecuta. ¿Listo? Entonces, en esos casos no hay que agotar debido a, digamos, procedimientos, sino que una vez verificados, el empleador puede tomar la decisión de despedir al trabajador. La primera causal que nos trae el código es el engaño por parte del trabajador. ¿Y qué engaño? Mediante la presentación de documentos falsos para su admisión o para ganar algún beneficio dentro de la empresa. Entonces, el supuesto de hecho no señala, ¿ya?, que el trabajador, pues, incurre en una práctica desleal que es presentar un certificado falso para su admisión y eso lleva consigo un hecho ilícito, o presenta un certificado para ganar un provecho en la entidad o en la empresa. Entonces, dos ejemplos concretos para que lo miremos y ejemplos de la vida real. Para no caer en eso, porque a veces de la ambición, digamos, no queda nada. Primer caso, y es lamentable, y yo siempre lo comento este caso porque me tocó atenderlo a mí. Un estudiante de una ingeniería en otra universidad era el mejor estudiante de su promoción. Era tan bueno que sin terminar su carrera, pues ya estaba laborando en algunas empresas, prácticamente ejerciendo esa ingeniería. Y de repente una convocatoria en una empresa muy importante y él quería presentarse, pero le exigían el título. A él le faltaban meses para graduarse. Tenía que cumplir nomás unas últimas cosas que tenía listas. Creo que era la sustentación del trabajo de grado y pues ya se graduaba, pero el empleo era ya. Estábamos hablando de febrero más o menos y el grado era en junio o en agosto. En esta oportunidad, este estudiante pues toma una mala decisión y decide que, como ya le falta poco, falsificó el diploma y el acta de grado. Y lo presenta. Se ganó el empleo. Empezó a ganar muy buena plata. Era reconocido en su empresa. Pero esos procesos de selección que se hacen con tercerización, por ejemplo, cuando uno contrata con otros
por ejemplo, como Adecco, como un intermediario laboral, como puede ser Punto Empleo o Aquí en Pasto o cualquier otro de esos intermediarios que se encargan de la selección de personal, pues ellos siempre verifican los antecedentes, no lo pasan de largo. Y hicieron la llamada a la universidad a verificar esos diplomas. Con tan mala suerte, pues, que la universidad certifica que este estudiante no era profesional, que apenas era egresado y que estaba en proceso de sustentar su tesis. Automáticamente se activa el proceso disciplinario dentro de la universidad, aparte del tema penal, y este estudiante termina siendo juzgado desde el punto de vista disciplinario estudiantil, cometió falta gravísima y termina siendo expulsado. Entonces, en consecuencia, se quedó sin empleo y sin título. ¿Ya? Entonces, ¿por qué sin empleo? Porque se acreditó el engaño por parte del trabajador. Y sin título porque es una falta dentro de los estatutos estudiantiles de cualquier universidad cometer este tipo de delitos. ¿Listo? Entonces, importantísimo tenerlo en cuenta porque me acuerdo que en su momento a mí me tocó asistirlo al estudiante en la parte disciplinaria de la institución. ¿Ya? Lamentable, ¿ya? Porque los mismos que tuvieron que juzgarlo, que eran sus maestros, pues sentían, la verdad, mucha pena de tomar una decisión de estas. Pero así sucedió, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa situación. Segundo, u otros para obtener provecho indebido. Cuando hay sindicatos o algunas concesiones especiales extralegales dentro de la empresa, generalmente se exigen, digamos, que vamos a dar un auxilio educativo. Entonces, acredíteme el pago de lo que está pagando por su hijo, por su esposo o esposa, o usted. Entonces, en otra empresa, en ese caso, sí, también nos tocó abordarlos acá, sí va a dar un auxilio educativo de 500.000 pesos a quienes acreditaran, digamos, el pago de matrículas, por ejemplo, de sus hijos o de su esposo. Y trabajadores llegaron con muchos recibos de varias universidades de aquí de la región. Cuando empezamos a verificar esos recibos, porque a legua se notaban que eran un poquito burda la falsificación, se advierte pues que eran falsos y en consecuencia pues el trabajador se queda sin su empleo, sin su salario y además encima en problemado. ¿Listo? Entonces, todos ejemplos. ¿Y para qué me extiendo en este punto? Porque puede ser un tema que dice, listo, pues ya falsificó. Que uno puede incurrir en delito cuando hace ese tipo de situaciones. Entonces, vamos a enunciar, digamos, qué delito se puede incurrir cuando uno incurre además de esta falta, digamos, que termina con la expulsión de la empresa, con la terminación del contrato, pues incurre además en unos delitos, puede terminar en la cárcel, por así decirlo. Entonces, está la falsidad ideológica en documento público. ¿Qué es la falsidad ideológica en documento público? Es que se contenga una información falsa en un documento legítimo. ¿Ya? Entonces, ejemplo, yo trabajé en el sector público, entonces voy donde el jefe de talento humano y le digo, mira, decí que yo trabajé más, que trabajé 3 años. Trabajé solo uno, pero decí que trabajé 3 años. Entonces, el documento es legítimo porque viene de la autoridad competente, pero ese documento contiene una falsedad. ¿Listo? Entonces, tenemos el caso de, se está presentando un documento con una falsedad ideológica en documento público. Falsedad material, es decir, que yo me invento, como la que incurrió el estudiante. ¿Ya? Falsificó un diploma. El diploma, recordemos, y eso tiene que saberlos todos aquí, en cualquier universidad pública o privada, quien les da el título no es la universidad, es la República de Colombia. Por eso ustedes en sus títulos van a encontrar que dice en nombre de la República de Colombia o la República de Colombia y en su nombre la Universidad Mariana, la Universidad de Nariño, la Universidad CESMAC, la Universidad Remington, la que sea, pero es la República de Colombia la que les da el título. ¿Ya? Entonces, al falsificar un título, sea pública, sea privada la universidad, es un documento público. Falsedad en documento privado, por ejemplo, una certificación de experiencia falsa.
¿ya? Eso definitivamente pues es falsedad en documento público. Y el uso del documento falso, ¿ya? Es que sin haberlo creado, a sabiendas que es falso, pues yo lo utilizo. ¿Listo? Entonces, uno puede terminar enchicharronado, como se dice coloquialmente, en la fiscalía y adicionalmente perder su empleo. Entonces, tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones y en caso de que yo las advierta como empresario, pues definitivamente puedo despedir al trabajador. Ahí no hay nada que hacer. ¿Listo? Y les pongo dos ejemplos que tuve que conocer de frente, pues lamentables ambos, pero que terminan, digamos, sobre todo más lamentable el siguiente ejemplo, digamos que por ganarse un beneficio de 500.000 pesos termina el trabajador perdiendo la totalidad de su empleo. Entonces, mucho cuidado con eso. Y si además es servidor público, digamos, estas causales son exclusivas del sector privado, pero del sector público también pueden dar lugar a destitución e inhabilidad. Es decir, a terminar el empleo y quedarse 10 años sin trabajo en el sector público, de 10 a 20 años. Entonces, es una cosa bárbara, ¿listo? Bueno, ¿preguntas sobre este tema? No, profe. Listo. Bueno, Estico, nos vamos a detener un poco. La segunda y la tercera causal nos habla de un sinnúmero de situaciones que pueden ocurrir en la empresa. ¿Listo? Y nos habla de todo acto del trabajador, ya sea durante la labor o fuera del servicio, que constituya un acto grave de violencia, una injuria, malos tratamientos o grave indisciplina que cometa el empleador, el trabajador, no solo en contra del empleador, sino en contra de su familia, en contra de sus representantes patronales, ya todos aquellos que tengan representación patronal, como los directivos, el jefe de talento humano, ya los socios, en contra del personal directivo, los jefes de taller, dice la norma, pero vamos a asimilarlo al personal directivo o supervisor, en contra de los compañeros de trabajo y también en contra de vigilantes o celadores. Entonces aquí vemos un poco de situaciones que ponen entonces a ese trabajador a guardar pulcra lealtad y respeto versus al empleador. Entonces, acto grave de violencia. ¿Qué sería para ustedes un acto grave de violencia, por ejemplo? ¿Atacar a un compañero? Para atacarlo, ¿cómo? ¿Con algún arma blanca? Sí, se fue al extremo. Sí, claro. Por ejemplo, ya, apuñalar, digamos, en palabras castizas a un compañero. Pero el acto grave de violencia puede ser un acto grave de violencia moral, ¿no? Psicológica. Entonces, yo por eso acá dejé un temita, que es el acoso laboral, que tenemos que tenerlo en cuenta, digamos, porque constituye de alguna manera una situación especial que hay que tener en cuenta, pero que la vamos a abordar posteriormente. ¿Qué es la injuria? Uno en la calle escucha que la gente dice, ah, es que me injurió o me calumnió. Entonces yo les propongo ahorita eso, que me digan qué es injuria y qué es calumnia. Profe, definición del buen nombre. Calumnia. ¿Qué es injuria? ¿Qué es calumnia? A ver, ¿quién más? Tomemos la lista entonces. Lo que les pregunto es como para que resolvamos, digamos, ese tipo de situaciones. A ver, Gabriel, ¿qué es injuria? ¿Qué es calumnia? ¿Qué entiende por eso? Aquí vamos a resolver el tema.
pues calumnia, profe, es que diga cosas que, o sea, se invente cosas de la otra persona sin tener pruebas o cosas así. Está muy bien, gracias. Entonces, No tengo ni idea. injuria es la imputación de hechos deshonrosos. ¿Listo? La injuria tiene que ver directamente con un escenario en el cual yo le imputo a alguien un hecho que socialmente está mal visto. ¿Ya? Eso es una injuria. Entonces, temas que eventualmente estén condicionando, digamos, a señalar que una persona se comporta mal ante la sociedad, pero que le afecte su buen nombre, como dijo alguien acá. ¿Listo? No se puede objetivizar. Depende de una persona. Si a una persona le dicen que es un infiel, por ejemplo, y eso le afecta en grave manera, pues su moral, entonces, pues es una injuria. La injuria debe ser directa, ¿no? Ya, directa. No puede ser, digamos, al aire. Por ejemplo, en alguna oportunidad a una persona la estaban despidiendo porque en un grupo de WhatsApp señaló es que los de logística pues, pagan las cosas con sobrecosto, ¿ya? Entonces como que les dijo que estaban allí, en general, señaló pues que estaban comprando las cosas demasiado caras. Pero entonces, para decir que es injuria tiene que ser directa. Y la calumnia tiene que ver con un tema ajeno, que es un delito además, ¿ya? Injuria y calumnia son delitos, pero la calumnia tiene que ver con la imputación de un delito a otra persona. Entonces, él es un homicida, él es un ladrón, este es un violador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, son diferentes. La grave injuria desde el punto de vista laboral tiene que ver con eso, ¿ya? Con la imputación de unos hechos deshonrosos desde el punto de vista empresarial, por ejemplo, es que usted es un defraudador de impuestos, por ejemplo. Además de no tener pruebas, pues le está señalando al jefe y el jefe pues automáticamente se activa. Malos tratamientos tiene que ver con todo acto que vulnere la dignidad del trabajador y que lo lesione de esa manera. Y la grave indisciplina definitivamente ya es cuando el empleador pierde toda, digamos, toda capacidad de dirección, de administración frente a los trabajadores por ese grave acto de desestabilización pues, de la empresa. Entonces, la norma nos dice que durante y fuera del servicio y nos diferencia entonces, ¿ya? Que dentro del servicio, pues, el trabajador no podrá incurrir en ninguna de estas situaciones, ni en contra del empleador, ni en contra de su familia. ¿Y familia hasta qué grado? Toda la familia del empleador. Obviamente, basta con el hecho de que sepa que es la familia, ¿ya? Tiene que haber una situación allí subjetiva y que en razón de eso, pues, la agreda. Los representantes patronales, hemos dicho, son aquellos que tienen representación del empleador, como cuáles, ¿ya? El jefe de talento humano, un gerente, un subgerente, etcétera. El personal directivo, los jefes de taller, igual, son personas, digamos, que trabajan en la empresa. La norma cuando hace alusión a jefes de taller hace alusión, digamos, como a personas que son sucursales, vamos a decirlo, ¿ya? Pero vamos a decir que son administradores de alguna sucursal, los compañeros de trabajo, lógicamente, y los vigilantes y celadores, sobre todo ellos últimos, asiste por fuera. Entonces, por ejemplo, el que llega tarde y el vigilante no lo deja entrar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el reglamento interno de la empresa dice que si después de tantos minutos llega tarde, pues ya no entra. ¿Ya? Entonces empieza a agredirlo al celador, que déjame entrar, que vos quién sos, que etcétera, etcétera. Listo. Tenga materializada la causal y chao. Esto solo requiere que ocurra una sola vez para que sea despedido el trabajador. ¿Listo? A diferencia del tema de acoso laboral, el acoso laboral son hechos demostrables y persistibles, ya que pueden darse en un sinnúmero de situaciones, digamos, puede ser la injuria, la violencia, los malos tratamientos, el sabotaje,
¿ya? Pero que busquen aminorar la dignidad del trabajador y lo que busquen es que él renuncie. ¿Listo? Lo que busca el acoso laboral es aburrir a un trabajador para que renuncie. Sea intencional o no, la búsqueda de la renuncia. Y la diferencia del acoso laboral es que el acoso laboral puede venir, digamos, en cualquier orden jerárquico, porque no hay duda, por ejemplo, yo no sé si alguno de ustedes pues ya es empresario, digamos, con experiencia, pero entonces, o cuando ya egresen, muchos de ustedes llegarán a ocupar cargos directivos y se van a enfrentar a una situación que es muy común en los escenarios laborales cuando uno es joven y llega a laborar a una empresa en un cargo directivo. Que las personas de más edad piensan entonces que la juventud es consecuencia de inexperiencia y como tal, pues no le creen, no le comen cuento, que digamos, o no le obedecen. Entonces, allí puede darse un caso de acoso laboral o de una situación de estas. Lógicamente, pues el punto de vista jerárquico, el jefe va a decir, no, pues yo no voy a dejar o notar que este trabajador no me obedece, pues estoy perdiendo autoridad y voy a quedar mal ante la junta directiva, por ejemplo. Pero definitivamente esa es una causal, digamos. Eso puede ir en cualquier dirección. Por eso aquí yo las divido en este cuadrito para entender de que esto es del trabajador hacia estas personas. Pero cuando es de estas personas hacia acá, estamos ante un escenario de acoso laboral. ¿Listo? Sobre acoso laboral, pues ya vamos a ver una presentación posterior muy pequeñita, porque el tema es amplio, pero por lo menos para tener en cuenta cuáles son esas modalidades de acoso laboral. ¿Vale? ¿Claridad entonces con estos? Se requiere solo un hecho para que ocurra. Y una última anotación es que la Corte Suprema de Justicia ha dicho que hay que garantizar el derecho de defensa del trabajador. ¿Cómo así el derecho de defensa? Digamos, garantizar que el trabajador pueda defenderse, ¿ya? Unas anotaciones adicionales, pues que deben ser graves, ¿ya? En la medida que alteren la normal relación que exista entre empleador y trabajador, que rompan, por ejemplo, con la confianza que existe. Pueden ocurrir en cualquier momento, incluso en horas de descanso. Y cuando yo hago alusión a que debe garantizarse el derecho de defensa, es que hay que garantizar por lo menos que se dio la oportunidad al trabajador de escuchar. ¿Listo? De escucharlo, que él se defienda, que diga por qué ocurrieron las situaciones. Pero finalmente, como es una causal de aplicación inmediata, pues si yo la verifico, pues sencillamente la activo y lo despido. ¿Listo? Hay un ejemplo muy interesante, que es el que yo señalo aquí, y nos dice que en las sociedades de capitales, como en la sociedad anónima, por ejemplo, si yo como trabajador voy y agredo a uno de los socios, no constituye causal de despido. ¿Y por qué será? Porque, insisto, en las sociedades de capitales, digamos, no importan los socios, como la sociedad lo manifestamos, es anónima en nuestro ejemplo. Entonces, ellos no son representativos, sino desde el punto de vista del capital. Entonces, al no tener una relación directa con la empresa, solo haber aportado, ser dueño de unas acciones y recibir, digamos, unas utilidades al final del mes y aportar unos votos en alguna decisión, pues no tienen la materialidad para decir que se materializa esta causal de despido. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Que en las sociedades de capitales, como las sociedades anónimas o las sociedades por acciones, ¿ya? En especial la sociedad anónima, pues tiene que ser muy grave, digamos, el evento de agresión, el evento de grave indisciplina, el evento de injuria contra los socios, por ejemplo, para dar lugar a que ésta se materialice. ¿Listo? ¿Sí queda clara esta causal? Listo. Bueno. Otra causal es la
culpa, digamos, todo daño material causado intencionalmente a edificios, obras, maquinarias, materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo, y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas y las cosas. Entonces aquí tenemos dos enunciados. Primero, el daño intencional a la empresa, las obras, maquinarias o materias primas o equipos, y la otra es la negligencia que conlleva el daño o ponga en peligro la seguridad de las personas o las cosas. Frente a lo primero, tiene un antecedente histórico. Previo al surgimiento del marxismo, por ejemplo, surgió un movimiento que era el ludismo. Y el ludismo en razón de una persona que se dice fue el fundador de ese movimiento, no se sabe si es real o es ficticio, pero se denominó Ned Ludd. Ned Ludd tenía unas declaraciones, unos manifiestos en los cuales ponía de presente que la culpa de la desigualdad que se generó con el surgimiento del capitalismo, pues tiene que ver con la industrialización de la empresa. Entonces, que la revolución industrial llevó a que unos, los dueños de la máquina, sometieran a los que no tenían el poder económico. Entonces, que a partir de allí, la sociedad se clasificó y que entonces habían los dueños de los medios de producción y el pueblo, pues que tenía que acudir a ellos para poder procurarse un ingreso digno. Entonces, ¿por qué es conocido Ned Ludd? Porque él empezó a quemar muchas industrias en Londres. Entonces, él se metía a las empresas en la noche y las quemaba, porque él decía que la culpa de la degradación humana, pues era la industrialización de la empresa. Desde allí hasta esta fecha, pues, se ha materializado que todo daño intencional causado, digamos, a los edificios, obras y materias primas, lógicamente, pues genera una causal de despido. Además de que es un delito, ¿no? Es un delito, un daño bien ajeno, y en consecuencia, pues, una persona puede terminar hasta en la cárcel, ¿ya? Por ese daño. Y depende del valor, dice si supera, digamos, los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes el daño, entonces la pena es mucho mayor. Pero nos pone también otro escenario la norma y nos dice toda grave negligencia. Entonces aquí encontramos dos escenarios de apreciación que nosotros como jefes debemos tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué es una negligencia grave? ¿Ya? Porque sería una negligencia grave el hecho de que una persona, por no saber manejar un equipo, lo termine dañando en la empresa. ¿Qué creen ustedes? No, ¿Por qué no? porque creo que es obligación de la empresa como dar la capacitación al trabajador para manejar esa maquinaria. Perfecto. Entonces ahí estamos ante una situación específica, ¿ya? Que es que primero el empleador tiene que garantizar esa capacitación. Si ya con esa capacitación, pues, se sigue cometiendo el daño, pues ya estamos ante otra situación diferente. Entonces, la ley ha definido la culpa grave, digamos, como aquella que no emplean las personas normales en sus propios negocios. Entonces, hay dos tipos de responsabilidad. La responsabilidad que cuando yo realizo mis propias cosas o cuando realizo los negocios de otro. Entonces, se exige en este caso de que bajo ese principio, esas obligaciones que hemos dicho de lealtad, de obediencia, ¿ya? Que tiene el trabajador, pues o sea, tenga sentido de pertenencia y en esa medida, pues, administre los bienes de la empresa como que si fueran propios. ¿Listo? Entonces, toda culpa grave tiene que ver con ese deber objetivo de cuidado, que significa que yo debo prever las consecuencias negativas de mis hechos y
inclusive de haberlas previsto, tampoco confiarme en poder evitarlas. Entonces, cuando yo no preveo el resultado dañino, cuando yo, aún previéndolo, confío en poder evitarlo y se sale de mis manos, entonces estoy ante una culpa grave, ¿vale? La persona que tiene la responsabilidad de contratar la recarga de los extintores de la empresa y dice, no, aquí nunca ha pasado nada, pasémoslo de largo. Y dicho y hecho, tenga el incendio. ¿Ya? Ahí, pues, chao de la empresa, negligencia grave. Y el dolo, que es la parte que tenemos que ver acá con el daño causado a los bienes de la empresa, pues tiene que ver con esa concepción de la persona que dice, bueno, ahora sí me voy a desquitar, por ejemplo, que sabe que es prohibido, que sabe que es ilegal y a pesar de eso actúa en contra de eso, de esas normas y realiza el acto dañino tendiente a dañar los edificios, obras, maquinarias, materias primas, instrumentos o equipos de trabajo. Y lo importante de esta causal es que definitivamente se pierde el derecho a las cesantías. Entonces, esto era mucho más grave antes, cuando había cesantías retroactivas, y estoy hablando antes de 1990, porque pues eso le hacía perder mucha plata al trabajador. Hoy por hoy estamos ante un régimen de cesantías anualizadas, entonces si yo despido hoy a un trabajador, pues al momento de pagarle su liquidación, pues le voy a pagar lo que le debo únicamente y pierde el derecho al pago de las cesantías. Entonces es importante dejar muy bien documentado ya ese escenario de cuál fue el daño que realizó, interponer las denuncias pertinentes ante la fiscalía, ya, o adelantar el proceso disciplinario correspondiente para que queden las pruebas de que en efecto es una persona que actuó mal, negligentemente, con culpa grave, y en consecuencia, pues, que pierda ese derecho al pago de cesantías. Anticipándonos, la cesantía es el valor de un salario por cada año de servicio. Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar de trabajo en el desempeño de sus labores. ¿Qué sería un acto inmoral en la empresa? ¿Qué creen ustedes? Denme ejemplos. ¿No se les ocurre ni uno? A ver, a alguien. A ver, ¿a quién de la lista? A ver, Gabriela. Gabriela Cerón. Pero, no sé, se me ocurre una violación, tal vez. Una violación, ¿usted me está refiriendo a una violación de alguien dentro de la empresa? Sí, sí, señor. Bueno, pero bueno, eso ya nos seríamos un poco al extremo, ¿no? Eso no sería inmoral, sino sería delictuoso ya. Bueno, un acto inmoral, digamos, podría ser desde un punto de vista social algo reprochable, pero yo les había advertido que cuando somos operadores jurídicos, pues no debemos mezclar nuestra moral subjetiva, sino realizar un análisis desde el punto de vista, digamos, que atenta contra los principios de la empresa, por ejemplo, y los principios que están contenidos en la Constitución. Entonces, un hecho intolerante, ¿ya? Un hecho intolerante que atente contra la moral de la empresa, por ejemplo, un escenario xenófobo, discriminativo o racista dentro de la empresa, sería un acto definitivamente inmoral, ¿ya? La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre esta situación y nos ha dicho pues que además de ser una situación intolerable, pues debe afectar gravemente el desarrollo de la empresa.
Entonces, es de tal manera que se realiza ese hecho, ese, ese acto inmoral. Carlitos, por favor, silencio. No importa, es un juego. Carlitos, sigues gritando y lo apago. Entonces, tiene que afectar de tal manera a la empresa que, pues, se paralice. Entonces, por ejemplo, ya ponga un escenario de acoso laboral. Entonces, mire, a mí me están discriminando por X o Y motivo y en consecuencia, pues esto ya se volvió una situación constante. Terminamos en otra situación de agresión o terminamos en una situación de que la persona ya no puede continuar, ¿ya? Y ese acto se vuelve de tal manera inmoral que afecta, digamos, el normal desarrollo de la empresa. Ya debemos entonces, en este caso, evitar todo prejuicio sí, moral interno. Por ejemplo, que no nos parece algo, que por qué se viste así, que por qué se viste así, que por qué tiene tal orientación sexual, que por qué tal situación. Eso no es, digamos, un acto de inmoralidad, tenerlo claro. Y en el tema del delito, hay que tener en cuenta varias situaciones. Los delitos están en el Código Penal, ¿listo? Vamos a decir que tiene que ser delito y que adicionalmente pues tiene que salir condenado. ¿Por qué? ¿Qué ha dicho la Corte? Usted sabe que su trabajador pues ha cometido un delito como el que ha mencionado nuestra compañera, que se nos fue un poco al extremo, ¿no? Delito grave, un acceso carnal violento. Entonces, se ya vuelve noticia, a esta persona la han detenido y usted, digamos, sabe que ese delito se cometió en la empresa, ¿ya? En el desempeño de sus labores o dentro de una comisión, por ejemplo, lo mandamos a este señor a adelantar a una sucursal y en esa sucursal cometió ese delito. Entonces, yo tengo derecho de manera inmediata a despedirlo. Pero, ¿qué pasa si luego lo absuelven? Sale inocente. ¿O qué pasa, ya, si se le prescribió el proceso? ¿Qué significa esto? Que pasó tanto tiempo que la fiscalía no actuó y el proceso se archivó. O que se lo hayan precluido. Es decir, que por falta de pruebas el proceso termina. ¿Ya? Entonces, en esos escenarios, nos dice la norma, si el trabajador es absuelto, solo si el trabajador es absuelto, o sea, el primer escenario, nos dice, tendrá derecho a reclamar la indemnización de despido sin justa causa. Entonces, se activa un deber para el empresario de estar pendiente de ese proceso penal y verificar que en efecto la persona no sea ya absuelta en últimas o que pues la justicia haga lo propio. Si bien pues el delito, por ejemplo, en el caso que hemos puesto, pues no tiene nada que ver con la empresa, pues sí que luego no vaya después de 4 años, 5 años de proceso penal, la persona salga absuelta y luego venga a reclamarme un despido sin justa causa. Porque así se han dado los casos. Si el asunto se prescribió o se precluyó, no significa que haya sido absuelto, en consecuencia se mantiene ya esa posibilidad de despedirlo sin lugar a una indemnización de despido injustificada. Y también esta causal es objeto de pérdida del derecho de cesantías en caso de que se materialice. ¿Listo? Entonces tenemos ya estos dos casos, que es los daños causados intencionalmente o la grave negligencia que ponga en riesgo la seguridad de las personas o los bienes, y todo acto inmoral o delictuoso que se cometa en el taller da lugar entonces a perder el pago de cesantías. Entonces, por ejemplo, el trabajador que vende estupefacientes en la empresa, ¿ya? Está cometiendo un delito de tráfico de estupefacientes, entonces en consecuencia, pues yo lo puedo despedir.
¿Listo? Lo importante es, digamos, tener las pruebas para luego no terminar, pues, después de varios años con una demanda por despido injustificado. Bueno. Cualquier violación grave, estas ya las vimos, ¿ya? Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces ya dijimos, había unas causales de prohibición, había unas causales de obligación por parte del trabajador y cualquier violación grave a ellas, pues es causal de despido con justa causa. ¿Cuál es una violación grave? Por ejemplo, ¿ya? Destinar los bienes de la empresa a otras situaciones. Entonces, yo estoy acá utilizando los bienes de la empresa para realizar trabajo propio mío, ¿ya? Para otro negocio. O, por ejemplo, llegar totalmente ebrio, ¿ya? A la empresa con total pérdida de conciencia, entonces puedo dar lugar a un despido. ¿Listo? Sobre esto no nos vamos a referir porque son causales que ya miramos. Esta también ya la miramos, ¿ya? La detención preventiva del trabajador ¿ya? Por más de 30 días. Y lo mismo, aquí nos dice a menos que posteriormente sea absuelto. Entonces, igual manera, si después de varios años o meses o días la persona termina absuelta, se activa el derecho para reclamar, ¿ya? A ser indemnizado por despido sin justa causa. Sobre este ya hablamos. Cuando es menor a 30 días es suspensión, cuando es mayor a 30 días es terminación del contrato, ¿no? Entonces, quiere decir el trabajador que comete un delito, lo apresan y le dan medida de aseguramiento y este trabajador pues terminado su contrato de trabajo. Aunque hay que advertir en este punto que... Profe, se le entrecortó esa última parte. A ver, ¿ahí ya me escucha mejor? Sí, ella. ¿Puede repetir la última parte, por favor? Listo. Entonces se trata de ese trabajador que ha sido detenido. Entonces yo les ponía un ejemplo burdo, les decía, listo, este se puso de grosero en la casa, golpeó a sus hijos o a su esposa o viceversa, a su esposo. Y llaman a la policía lo detiene y le dice, bueno, usted es un riesgo para la sociedad, es un riesgo para la víctima, en consecuencia le damos una detención preventiva. Este trabajador pues lo envían a la cárcel mientras dura el proceso, pero si él logra, digamos, salir antes de los 30 días, pues puede reintegrarse al trabajo. Pero si es más de 30 días, pues definitivamente ese contrato se acaba. Aunque hay que advertir claramente que ya ahora hay modalidades como la de la prisión o digamos la detención domiciliaria, en el caso cual el trabajador puede pedir permiso de trabajo. Entonces, pueda que la persona tenga una medida de aseguramiento, que es una detención domiciliaria, por ejemplo, lo mandaron a pagar prisión, digamos, detención, prisiones cuando ya están condenados, detención a la casa, pero él solicita permiso para continuar trabajando. Entonces, el hecho que la persona esté con detención preventiva por más de 30 días no quiere decir necesariamente que se le acaba el contrato. Vamos a decir que es la persona que definitivamente está en la cárcel. ¿Listo? Detención preventiva le agregaríamos nosotros ahí en establecimiento carcelario. ¿Listo? Para tenerlo claro. Y importante, si luego lo absuelven, pues termina exigiendo una indemnización por despido sin justa causa. Profe, una pregunta. Dígame. Digamos, ahí no hay algo que pueda hacer la empresa para como blindarse frente a la situación en caso de que lo absuelvan, o sea, digamos, volver a contratarlo o algo así. No. Digamos, en caso de que lo absuelvan, pues tienen que pagarle la indemnización por despido sin justa causa y eso lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, digamos. Y casos graves porque nos pone de presente lo siguiente. Por ejemplo, ayer justamente estaba revisando un caso en el cual fue por un hecho ajeno a la empresa. Él terminó siendo capturado por un tema de estupefacientes, un trabajador, y termina siendo absuelto y entonces le dice, bueno, pague mi indemnización porque yo terminé absuelto. Y es que aquí en Colombia pues puede pasar cualquier sinnúmero de situaciones, ¿no?
pueda pasar una persona encerrada sin pruebas porque pudo haber sido inocente o sencillamente porque la fiscalía no le dio, digamos, no hizo su trabajo, para no ser groseros, digamos, con la expresión. Entonces, en ese caso, él sale de la cárcel, lo absuelven y dice, bueno, pague mi indemnización, y no la paga. Y la empresa le dice, no, no la pago. Entonces, pum, le formulan la demanda y la Corte, después de un proceso larguísimo, como de 8 años, la Corte Suprema de Justicia le dice, sí tenía razón, sí tenía derecho a que le paguen la indemnización. Entonces, es mejor, digamos, negociar en estos casos, decirle, mire, terminemos el contrato de mutuo acuerdo, ¿ya? Y en caso de que usted ya se salga de allá, pues si lo declaren inocente, pues yo lo vuelvo a reintegrar. El hecho es que si terminó el contrato de mutuo acuerdo y luego vuelve, usted ya le puede decir, no, ya no lo necesito, ¿ya? Pero si usted lo despide por esta causal, porque uno en la carta de despido tiene que decir la causal exacta por cuál es que lo está despidiendo, ¿ya? Si lo despide por esta y luego la persona termina absuelta por virtud de la negligencia de la fiscalía, por ejemplo, que no hace una correcta actividad investigativa, que no lleva acusa y logra en juicio, pues que esta persona sea condenada, entonces pues tendrán que luego pagarle la indemnización por despido injusto y después de muchos años. Entonces pues se vuelve un problema, la verdad, este tema. Vale, profe, gracias. Listo. Bueno. Esta, que ya la habíamos tocado, pero ya es una causal estricta de despido, que es la revelación de secretos técnicos o comerciales o dar a conocer actividades de carácter reservado. Entonces, dentro de los secretos técnicos o comerciales tenemos los diseños, los modelos de utilidad, las patentes en desarrollo. La información reservada hace alusión pues a los estados financieros, por ejemplo, listados de clientes, rutas de negocios, y vamos a decir que esta causal puede tener dos efectos. La primera es que dentro o durante la vigencia del contrato, pues es una causal de despido objetiva. Yo puedo acreditar que el trabajador le vendió la información a la competencia, entonces inmediatamente lo despido. Pero también puede ser una causal de persecución de perjuicios, digamos desde el punto de vista subjetivo, entonces yo lo demando, ¿ya?, al trabajador ante la justicia ordinaria laboral para que me pague los perjuicios causados por esa revelación de los secretos comerciales industriales. Entonces, si es como causal de persecución de perjuicios, pues yo debo acreditar que esos perjuicios se causaron. Entonces, mire, yo perdí tantos clientes, yo generé, bueno, cualquier cantidad de situaciones. Entonces, recuerden cuando hablábamos de si el trabajador podía ser, digamos, trabajador y competencia al mismo tiempo. Y vamos a decir, pues, no, y eventualmente, si no pone de conocimiento del empleador de esa situación, pues va a terminar despedido. ¿Listo? Bueno, hasta aquí llegan las causales, ¿ya? Las causales de carácter inmediato, es decir, las que aplican el momento mismo en que se materializa. ¿Listo? 8 causales. Entonces, el tema de la entrega de documentos falsos, el tema de los hechos de grave violencia, injuria o malos tratamientos dentro de la empresa, el hecho de dañar los bienes, el hecho de ser negligente, el hecho de violar las obligaciones o prohibiciones, el hecho de ser detenido más de 30 días o la revelación de secretos técnicos, industriales o comerciales, pues son unas causales de carácter objetivo que aplican de manera inmediata. ¿Listo? Ahora siguen otras que son de carácter mediato. ¿Y qué significa esto? Pues son de carácter mediato en la medida que debe agotarse un debido proceso antes de aplicarse. ¿Listo? Entonces, aquí hay varias causales. Vamos a iniciar con esta. Y
yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre ineptitud y deficiente rendimiento de un trabajador? Profe, que la ineptitud sería la poca capacidad del trabajador para realizar una labor y deficiente rendimiento sería que no está produciendo lo que debería hacer. O sea, sí está preparado, pero no lo hace, no hace lo suficiente. Perfecto, usted no lo pudo haber definido mejor. Entonces, en efecto, cuando estamos ante esta situación, pues cuando estamos hablando del deficiente rendimiento, pues se trata el caso que pone de presente su compañero de que una persona que en condiciones normales de idoneidad, en condiciones normales de eficiencia, pues ha bajado la relación de trabajo, digamos, en promedio, nos dice la norma, con relaciones análogas. El tema de la ineptitud del trabajador es que a pesar del adiestramiento, a pesar de la capacitación que reciba, pues este no se allana o no puede cumplir con las obligaciones que le han sido impuestas. Entonces, la primera causal de carácter mediato hace alusión al deficiente rendimiento del trabajador, en realidad, digamos, en comparación, mejor dicho, con el comportamiento de una labor análoga y que se le haya hecho seguimiento para que el trabajador supere estas situaciones. Entonces, nos dice que debe agotarse un procedimiento interno alrededor de la empresa. ¿Dónde está contenido ese procedimiento? Está contenido en el decreto 1072 del 2015. Está ahí en plataforma para quien lo quiera consultar, el artículo 2.2113. Y nos dice que deberá requerirse al trabajador al menos ya 2 veces por escrito, sin que entre estos requerimientos no medie un espacio menor de 8 días. ¿Qué significa? Que si yo evidencio un tema de bajo rendimiento, pues tendré que hacerle unos requerimientos escritos con una diferencia mínima de 8 días en el cual le diga, por favor, cumpla las metas, por favor, allánese a esta situación. Yo les decía, se recomienda entonces que las metas o esos cuadros de metas se pongan, se detallen muy expresamente con cronogramas, con temas, digamos, de planificación muy bien elaborados, para efectos de yo poder medir el rendimiento de un trabajador. Y nos dice si definitivamente con esos 2 requerimientos el trabajador no se allana a esa situación de definir que tiene que ajustar su comportamiento y volver a un rendimiento normal, pues se le presentará una carta de cargos, ¿listo? En el cual yo voy a presentarle un cuadro comparativo en el cual yo evidencie que entre 2 personas que normalmente deben producir igual circunstancias normales, pues él o ella no está trabajando de esa manera. ¿Listo? Entonces, ya se le pone de presente, ya con comparación de otra actividad análoga que definitivamente pues no está cumpliendo. Y se le va a dar 8 días a este trabajador para que presente sus descargos. Si después de este procedimiento, pues el empleador considera que se siguen manteniendo estas situaciones, pues el contrato se terminará. Y se terminará de manera objetiva, diremos, apenas finalice este procedimiento que tenemos aquí nosotros, 24 días prácticamente de procedimiento. No, nos dice la norma que a partir de la causal novena debe pasarse un preaviso de 15 días. Entonces, finalizado estos 24 días, ¿ya? Yo le diré mediante un oficio que dentro de 15 días se termina su contrato de trabajo porque definitivamente no se allanó a ese cambio. Entonces, aquí requieres una comparación muy objetiva y siempre se recomienda a las empresas pues que puedan adelantar esos cronogramas para efectos de poder comparar el trabajo de cada uno de sus trabajadores. Ahora, desde el punto de vista del trabajador, ¿qué se recomienda? Generalmente estos casos vienen precedidos de alguna situación de enfermedad,
de alguna situación, de algún problema personal, entonces siempre uno les dice a los trabajadores, vean, si está entusado, si está enfermo, si está depresivo, pues es preferible ir y confesarse con el psicólogo, que el psicólogo lo incapacite y irse para la casita a descansar en vez de estar, digamos, trabajando de manera deficiente en la empresa. Entonces, eso es importante porque eventualmente si le están buscando la caída, como se dice, pues le van a aplicar este procedimiento y va a terminar despidiendo a ese trabajador. Lo cierto es, señores, que aquí, en definitiva, pues, si ya ha vencido ese procedimiento que a veces puede ser formal, digamos ya por requisito la empresa lo agota, pues la decisión va a ser que se va a despedir a ese trabajador. Lo cierto es que si se pretermite, es decir, se omite este procedimiento, ese despido es injustificado y se debe pagar la indemnización. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con eso. Bueno. Bueno, vamos a avanzar en esta porque ya se nos agotó el tiempo. Yo creo que... Tenemos un cronograma aquí. Ah, y es que el viernes no tenemos clases, ¿no? ¿Qué han oído ustedes del viernes, 1 de mayo? ¿Clases normales? No, profe, que no hay clase. No hay clases. Bueno, entonces ya nos quedamos para la próxima semana. Entonces, estén muy atentos, por favor. Voy a tratar de hacer un tallercito, pues, para que desarrollemos, coloquemos otra notica allí para efectos de nuestras notas finales, ¿vale? De liquidación. Ese lo hacemos entonces la próxima sesión, el día martes. Digamos, la idea es que ustedes lo desarrollen estando yo aquí conectado para que resolvamos dudas, ¿vale? Sobre el taller. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios de liquidación por lo pronto de horas extras y trabajo dominical y festivo. ¿Listo? Entonces, bueno, muchas gracias por su participación el día de hoy. No sé si tengan alguna duda de lo que hemos avanzado hasta el día de hoy. No, profe, todo está claro. Hasta luego, profe, que esté bien. Bueno, que esté muy bien. No olviden dejar su registro de asistencia en el chat antes de salir. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Profe, si algo, yo aparezco como Brian R nomás por el correo, pero soy pues Brian Reina, obviamente, para que quede registrado. Sí, no se preocupe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, que estén bien. Profe, gracias. Chao, que estén bien. Listo, muchas gracias. Bueno, ya vamos a estar después. Amor. Bueno, que tengan buena tarde. Hasta luego.